¿Significa simplemente consumo de drogas la palabra morfina? Por supuesto que no. Analicen los detalles de mi reportaje. La acusación de morfina genera un revuelo mucho mayor de lo habitual cuando se trata de una figura pública conocida. Especialmente si se trata de Hande Erçel, una de las actrices más populares de Turquía, el impacto de la noticia se amplifica. Los recientes informes que indican que los resultados de las pruebas de Erçel mostraron morfina, codeína y sus metabolitos han suscitado serias dudas tanto entre sus seguidores como entre el público en general. Sin embargo, lo más importante es que el proceso aún no ha concluido y es demasiado pronto para llegar a una conclusión definitiva. En primer lugar, cabe aclarar que la presencia de morfina o sus derivados en los resultados de las pruebas de una persona no significa directamente consumo de drogas. Estas sustancias se encuentran entre los principios activos de medicamentos ampliamente utilizados en el ámbito médico, que tienen un potente efecto analgésico. Estos componentes pueden encontrarse en medicamentos recetados bajo supervisión médica, particularmente en tratamientos postoperatorios, para el dolor intenso o en el manejo de algunas enfermedades crónicas. Como se destaca en el reportaje, el hecho de que no se encontraran drogas ni estimulantes en las muestras de sangre y cabello de Erçel es un detalle crucial. Los análisis de cabello y sangre suelen ser indicadores más fiables de un consumo prolongado y regular. Sin embargo, la presencia de ciertas sustancias únicamente en la muestra de orina sugiere que la situación podría ser temporal, estar relacionada con una afección médica o ser un hecho aislado. En este punto, una de las posibilidades más plausibles es una operación o tratamiento médico reciente. Actualmente, se administran analgésicos opioides a los pacientes durante un breve periodo después de muchos procedimientos, desde cirugía estética hasta intervenciones ortopédicas. Cuando se utilizan bajo supervisión médica, estos medicamentos se consideran totalmente legales y necesarios desde el punto de vista médico. Si Hande Erçel se sometió a una operación de este tipo, que pudo haberse realizado en Turquía o en el extranjero, es perfectamente normal que estas sustancias aparezcan en los resultados de las pruebas. Otra posibilidad es el uso de medicamentos con receta. Algunos medicamentos que se venden en Turquía con una receta roja pueden contener codeína o derivados de la morfina. Estos medicamentos generalmente pertenecen a la categoría de analgésicos potentes y no se pueden obtener sin control. Si Erçel usó dicho medicamento por recomendación médica, esto sería una explicación razonable para los resultados de la prueba. Además, otro detalle aparentemente menor, pero no por ello menos importante, es la detección de paracetamol. El paracetamol es un analgésico y antipirético de uso muy común. Esto sugiere que la persona podría haber tenido algún problema de salud al momento de la prueba. Incluso una simple infección, gripe u otra dolencia podría haber motivado el uso de medicamentos. Por supuesto, mientras se consideran todas estas posibilidades, también pueden surgir especulaciones como el uso para otros fines, que a veces se plantean en el ámbito público. Sin embargo, tales afirmaciones deben considerarse meras suposiciones sin datos concretos y definitivos. Especialmente cuando la vida, la carrera y la reputación de una persona están en juego, tales comentarios deben hacerse con extrema cautela. El hecho de que la Fiscalía solicitara un análisis adicional al Instituto de Medicina Forense también demuestra la meticulosidad con la que se lleva a cabo el proceso. El objetivo es identificar claramente el origen de las sustancias detectadas, ¿son realmente resultado de un uso ilegal o forman parte de un tratamiento médico? La respuesta a esta pregunta se aclarará mediante análisis detallados. La responsabilidad más importante del público durante este proceso es evitar juicios precipitados y esperar las declaraciones oficiales. En el pasado, muchas personas se han visto perjudicadas injustamente debido a interpretaciones incompletas o incorrectas en situaciones similares. Es inevitable que una figura con tantos seguidores como Hande Erçel también se vea afectada por este tipo de especulaciones. Otro punto importante a recordar es que, al fin y al cabo, las celebridades son seres humanos. Pueden tener problemas de salud, someterse a tratamientos, cirugías o tomar medicamentos. Sin embargo,
estas situaciones suelen considerarse dentro del ámbito privado, y no se puede esperar que se compartan todos los detalles con el público. Por lo tanto, es necesario analizar la situación desde una perspectiva más amplia. En lugar de emitir juicios definitivos basados en el resultado de una sola prueba, observar todo el proceso y esperar los informes de los expertos será el enfoque más sensato. En conclusión, dada la información disponible, no es apropiado adoptar un enfoque acusatorio ni emitir juicios definitivos contra Van der Zijl. Por el contrario, los datos disponibles sugieren firmemente que podría existir una explicación médica para la situación. La verdadera causa se revelará y todas las preguntas se responderán tras un examen exhaustivo por parte del Instituto de Medicina Forense. Hasta entonces, lo que hay que hacer es usar el sentido común, evitar las especulaciones y no olvidar la responsabilidad de proteger la reputación de una persona. Porque a veces la verdad puede ser muy diferente de lo que parece a primera vista.